Lamentablemente, sobre todo en nuestro sistema educativo, no están incorporadas algunas cosas que yo considero importantes. El viernes va a llegar una exposición del Museo de Casilda, que es el resultado de un trabajo importante. Siempre nos contaron la historia y la siguen contando desde Buenos Aires, y muy pocas veces hablan de nuestros pueblos, de nuestra región y demás. Por suerte se ha desarrollado un trabajo de historiadores regionales que nos interesamos fundamentalmente en eso, en investigar, escribir y contar las cosas que pasan en nuestra zona. De alguna manera se está construyendo una identidad de la región y lo más importante es que los habitantes de toda esta zona la conozcan. A partir de esto surge del Museo de Casilda el interés de contar cómo era este sur de Santa Fe en 1816. Se ponen a trabajar, Federico Antoniazzi, a partir del Museo de Casilda, organiza el trabajo y se hace una primera reunión en Firmat donde se convoca a los historiadores más reconocidos de la zona. A partir de ahí nos ponemos de acuerdo sobre qué tema va a escribir cada uno y el doctor Landaburu y Federico Antoniazzi le dan una estructura formal a todo esto. Participa Moyo de Rufino, Landaburu de Venado, Antoniazzi de Casilda, un grupo de alumnos de Pujato, Aguirre de Casilda y yo. Cada uno cuenta una parte de la historia y de alguna manera configuramos un poco qué es toda esta región. ¿Esto será el viernes a partir de qué hora? El viernes a las 20 en el Hall Central Municipal. Vamos a estar bien Antoniazzi. Va a estar la exposición, que son una serie de banners donde se cuenta toda esta historia, y vamos a contar un poco con Antoniazzi qué es esta exposición, cómo surgió, cuáles son los contenidos, y si alguien tiene interés, probablemente a la tarde trabajamos con las escuelas, a la noche podemos dar una charla sobre los aspectos que se tratan en la exposición. Realmente quedó la provincia devastada hasta 1852. ¿Vamos? En 1852, una vaca vale como 110 hectáreas. O sea, la tierra valía muy poco. Solo valía por el derecho a tener vacas adentro. ¿Qué pasa? Hay un acelerado desarrollo del sur de Santa Fe. Y hay un acceso a la propiedad en la zona central, en nuestra zona. ¿Qué pasó? Urquiza declara la libertad de exportar desde el puerto de Rosario. Antes únicamente se hacía por Buenos Aires, ahora tampoco. Urquiza autoriza exportar desde Buenos Aires y hace algo que es esencial, crea el saladero 11 de septiembre en Rosario. ¿Qué era un saladero? Un lugar donde se industrializaba, antes del frigorífico, todo lo que era vaca. Se vendían los cuernos, se vendían los huesos, se vendía el cuero, lo que menos importaba era la carne, pero lo otro se vendía y se exportaba. Entonces ocurre de que hay un gran desarrollo de toda nuestra zona con hombres muy leales a Urquiza y casi todos emprendedores. ¿Qué vemos? El puerto de Rosario cobra una importancia fundamental. El saladero 11 de septiembre en Rosario es un ejemplo de industria, casi lo que después fueron los frigoríficos. Y se empiezan a vender todas las tierras de nuestra zona. Cada numerito es una propiedad que se vende. Y ahí hay gente que especula, compra para que cuando aumente gane plata, pero debemos distinguir dos personas importantes. El rectángulo más grande del centro es el Mariscal Santa Cruz. ¿Saben dónde compró el Mariscal Santa Cruz la tierra? Algún profesor de historia se debe acordar. Es Firmat. Santa Cruz compra lo que hoy es Firmat, Cañada de Luque, Bombal y Villado. 9 leguas de campo. A partir de ahí empieza la historia de Firmat, que le hemos contado en otro momento, incluso en mi video. Y más al sur está Rueda. Rueda fue el autor de la Ley de Derechos Diferenciales. ¿Qué era esta ley? Para potenciar Santa Fe, se obligaba a todo lo que venía navegando el Paraná a parar en Santa Fe y pagar peaje. Este hombre era un hombre de Urquiza que colaboró en una infinidad de cosas, compró ese campo que se ve abajo a la izquierda y lo pobló. Santa Cruz también lo pobló. O sea, es gente que se dedicó a explotar en serio sus campos, cosa que no ocurría con muchos otros que vamos a ver ahora. En 1862 aparece Mitre
con una línea política clarísima que es el libre cambio. O sea, desde Buenos Aires lo importante era venderle a los ingleses y comprar la producción industrial de Inglaterra, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Hay un buen desarrollo del litoral, sobre todo de los servicios, la educación, la sanidad, los ferrocarriles, o sea, mejora mucho el estándar de vida litoraleña. Pero eso es a costa del interior. Los tucumanos, que tenían una buena industria textil, no pueden competir con los ponchos importados de Inglaterra. Las carretas tucumanas y las carretas mendocinas, que se habían producido para toda la República, no pueden competir con los artículos que vienen de Inglaterra. Entonces, el litoral progresa, pero el interior queda también sumamente deteriorado. Como vemos, progresa el litoral por el ferrocarril, las grandes estancias andan muy bien porque exportan hacia Inglaterra, ganaban en pie en esa época, y estalla la guerra del Paraguay. Esa foto, hoy le comentaba a Federico, es sumamente interesante, yo no la había conocido, porque el autor dice que por los colores de los uniformes, esas tropas que estaban luchando en Paraguay son santafesinas. En la primera foto donde veo tropas santafesinas, no fotos sino cuadros, en la guerra del Paraguay. ¿Qué ocurrió? Todas las tropas de línea organizadas fueron a pelear a Paraguay. El indio robaba vacas porque manejaban el comercio internacional de la carne, 100.000 vacas por año exportaban a Chile, 100.000 vacas robadas. Entonces había que defender un poco los campos para evitar eso. ¿Cómo se defendía? En Firmat había 300 hombres entre los 20 y los 40 años, se los militarizaba, se creaba un regimiento de la Guardia Civil y se los mandaba a cuidar los hombres. Muchas veces cuando volvía encontraba el rancho quemado, las mujeres se lo habían llevado a los indios y bueno, realmente hubo un sacrificio muy grande de los dioses. Recién decíamos que hubo gente que compró los campos para esperar que se valorizaran y vender. Ese, de todo lo que es nuestra región, lo que compró don Tomás Anque. Ahí hay parte de nuestro campo de Firmat. Armstrong nunca lo explota. Tal es así que cuando fallece y se hace la sucesión, doña Emma Armstrong le pide que le hagan un plano del campo porque ella no sabe dónde está lo que le tocó. Afortunadamente sus nietos, que son los 12, en 1890 dividen, fraccionan todo lo que es el campo que ellos, el área de Firmat, y lo venden en fracciones de 100 hectáreas y quintas de 25. Lo mismo hacen los Bombal en la zona que es Fredrickson y todo el campo hacia Villada. Con algo esencial, esto Luis lo conoce muy bien, con el pago de la primera cuota escrituraban el campo. Tal es así que cuando en 1912 se produce el grito de Alcorta, en Firmat se adhiere ideológica o simbólicamente, pero la mayoría son propietarios. No así los campos que después fueron de Fuentes. Pero los de Bombal y los de 12 estaban todos en propiedades de sus dueños. Los de al lado son los campos de Urquiza. Urquiza los compra con la intención de proveer al saladero de la hacienda que necesitaba como materia prima. Pero el estado de guerra casi permanente y el fracaso del desarrollo interior que había planteado Urquiza hace que los campos no sean explotados y que nuevamente recién se explota cuando sus descendientes heredan los campos y los fraccionan, pero mucho más adelante. Esos dos sectores, en esta época, son campos de especulación. Pero hay una contradicción. Simultáneamente, aunque no pertenecen a nuestra región, los muchachos de Casilda tienen la suerte de tener la colonia Candelaria. Carlos Casado, cuando estos campos se especulan, crea una colonia, la desarrolla y pone en práctica concretamente uno de los proyectos de explotación organizada mucho más importante de la región. O sea que casi todos lo conocemos por haber hecho el ferrocarril que pasa a Firmat, pero tal vez mucho más importante que esto es lo que hizo el Colonia Candelaria. A partir de acá surge una nueva etapa, que es la generación del 80, con Roca, donde se promueve, por conveniencia política o por lo que sea, pero se promueve el desarrollo de la industria del interior.
aparece la vitivinicultura en Mendoza, aparece la explotación de las curtiembres, aparece la de Tucumán, industrializándose, y también se logra que se federalice la cosa, donde el desarrollo del país fue bastante más equilibrado. Políticamente hay muchas cosas que podemos discutir, pero evidente es una época donde se transforma toda la realidad. Hasta aquí llegamos, hay cosas para ver más adelante. Gracias. Debería estar en la currícula de la escuela. A veces conseguimos darle una charla a los alumnos, pero tenemos que remar contra la corriente. Yo creo que el chico que empieza a hablar de su historia personal, después habla de su familia, después habla de su localidad, después de su región, esto que estuvo alguna vez en los planes de estudio es fundamental. Hoy por ahí queda muy poca historia en la currícula, y la que hay cuenta más la historia argentina vista de Buenos Aires, la historia de Europa, de América, y la historia de nuestra casa la sabemos muy poco. Nosotros estamos a disposición de todos, permanentemente estamos estudiando, investigando y contando estas cosas, así que nuevamente a disposición de todos. Gracias. Es muy grato porque nos reciben de la mejor manera. Quedan todos invitados a poder visitar la muestra. Es una muestra para detenerse, para leer, para poder disfrutar con tiempo, y también quedan todos invitados desde firmar o desde la localidad que sea para buscar, para bucear en la historia, para relatar. Esto no lo hacemos como historiadores profesionales ni como historiadores académicos, nos juntamos por la pasión común de recuperar lo que ha ocurrido en cada pueblo. Quedan todos invitados. A veces el relato, la grabación del comentario o de la historia que uno tiene para contar, el hecho de ponerse a escribir a la manera de memorias en los tiempos que uno tiene libre, el hecho de conversar con una persona mayor, ya a nosotros nos aporta testimonios muy valiosos. A veces la documentación está allí de primera mano, a veces hay que construirla, y en eso el relato de la gente es muy importante. Así que de nuevo, invitamos a todos aquellos desde la escuela, desde la iniciativa individual, que relaten, que escriban, que conversen con la gente, que graben, porque eso nos da una base de documentación que seguramente va a servir para trabajos posteriores. Muchas gracias por estar presentes y por escucharnos en este momento. Quedamos a disposición de ustedes. Cualquier pregunta que nos quieran hacer, bienvenido. Usted dijo que en la currícula alguna vez estuvo, o hubo una parte. ¿En qué época hubo? No me acuerdo. Y antes de la Ley Federal de Educación. Antes de la Ley Federal de Educación, antes de la reforma de la década del 90, en el primer año de educación secundaria, se trabajaba generalmente durante un breve lapso de tiempo la historia local. El tema es que en esa época, estamos hablando de década del 80, década del 90, coincidió generalmente con el momento en que la mayoría de los pueblos cumplía sus 100 años, y entonces hubo una especie de renacimiento del interés por la historia local, pero quedaba muchas veces reducida a eso, a la historia de cada pueblo, sus instituciones, el origen, la fundación, la discusión de cuándo se había fundado. Hoy creo que estaríamos preparados, como decíamos antes, para una visión más integrada, más regional. Hoy en día en la currícula pasa algo extraño, que es que ha quedado reducida al tercer grado de la educación primaria, en donde por cuestión, digamos, de programación de los estudios se comienza a estudiar o a trabajar el pueblo, la localidad, el barrio. Entonces por eso en muchos museos, en casi todos, lo que ocurre es que el que hace la visita guiada es el niñito que empieza a tener las primeras ideas acerca de la historia de la localidad. Después, ya cuando se estudia, por ejemplo, la historia provincial, la historia argentina, es como que se va separando, se aleja cada vez más de la mirada local. Suele ocurrir que, salvo que haya algún proyecto institucional en un museo o en una agrupación de historia, el joven de secundaria, por ejemplo, aparece poco. Ahora,
puntualmente hay algunos proyectos que son muy interesantes, eso es necesario recordarlo. El Museo de Rufino está trabajando con encuentros de historia regional juvenil, desde que se hizo ahí el encuentro de historiadores federados en 2011, si no me equivoco, no, en 2013. En 2013 empezaron a trabajar con esos encuentros juveniles. Y en nuestra región, con epicentro en Casilda, se empezó a trabajar también al año siguiente, desde el 2014. Este año se hace el cuarto encuentro, se hizo uno en Fuentes, uno en Pujato, otro en Casilda, en donde los chicos de secundaria realizan investigaciones de historia local y regional y comunican como hacemos los adultos en las agrupaciones que tenemos. Acá inclusive había un proyecto para poder realizarlo, la idea es replicar que el chico de escuela secundaria o el de profesorado se empiece a interiorizar realizando pequeñas investigaciones que lo acerquen a otra mirada de la historia regional, pero se está haciendo fuera de currícula. Es un proyecto de un grupo de profesores que se reúnen y lo encaran extracurricularmente. Otro caso de ese programa es que los docentes no habían sido preparados para poder enseñar eso. Claro. Y los historiadores recién estábamos naciendo. Hoy en día las agrupaciones de historiadores tienen un archivo enorme sobre estos temas y nosotros estamos muy interiorizados de esto. O sea que estaríamos en condiciones de asesorar y brindar material para que los docentes lo puedan hacer. Lamentablemente tenemos que ver una realidad. A los chicos los invitamos, a alumnos de secundario y universitario, a nuestros encuentros que se hacen los sábados. Y los chicos los sábados no vienen. Y los docentes, piénsenlo chicas, los docentes hacen sus investigaciones, vienen a los cursos cuando estudian, se reciben, se casan, crían los hijos, no tienen tiempo de nada, tienen que estar en 3 o 4 escuelas, planificaciones, reuniones plenarias, y entonces 10 años después buscan su apuntecito de cuando estudiaban y son los que manejan para dar clases. O sea que de alguna manera esto hay que cambiarlo desde el sistema educativo. Yo respeto muchísimo que son maestros, lo fue mi madre, lo fue mi esposa, fui yo, profesor. Pero realmente si las cosas son así, casi muy poco lo que podemos esperar de los docentes. No tienen cómo hacer las cosas. De cualquier manera, estamos a disposición de todo el mundo y alguna vez conseguimos que nos acerquen los chicos para poder contarles estas cosas. Hoy iban a venir todos. Federico se venía desde Rosario temprano. Resulta que están festejando el Día del Maestro en la escuela. Hubo que dejar todo. Así que bueno, creo que está más o menos. Yo escuché que había algo en internet. ¿Cuál es el sitio? Bueno, en realidad eso, en cuanto a sitios de internet, lo más completo hoy que existe es un blog que se llama Historias de la Pampa, que se dedica puntualmente a esta zona, pero que va indicando todos los encuentros que se hacen y los trabajos que se presentan. Ese blog, en una Historia de la Pampa, está a cargo del profesor Norberto Mollo de Rufino, que es uno de los que exponen esta muestra. Hoy por hoy es lo más completo lo que sería la historia de la frontera, la historia de las relaciones entre la población criolla y los pueblos originarios, y va informando, actualizando permanentemente sobre los encuentros regionales que se hacen. Después lo otro, muchas veces utilizamos algunos sitios, algunos muros del Facebook, ¿sí? Hay uno que históricamente se llamó Historiadores Federados, que es el de nuestra agrupación, pero que ahora por cuestiones de organización del Facebook lo pueden encontrar como Córdoba Santa Fe. Ahí también vamos subiendo información acerca de la vida de esta institución. Y otro se llama Historia Caseros, que es la del otro centro que aparecía ahí, que es el Centro de Estudios de Caseros. En estos sitios de internet no van a encontrar los trabajos que presentamos, pero sí los nombres de los historiadores y los trabajos que hicieron. De modo que dirigiéndose directamente a ellos pueden pedir material. Sí, ahí los archivos, el archivo de trabajos de federados es doble, o sea, hay uno que está en la localidad de Isla Verde en Córdoba y otro en Casilda. Y el del Centro de Estudios Históricos de Caseros, que es el que hace el encuentro de interasociaciones, está en Casilda. Así que ahí contactándose, como la mayoría de casi todos los trabajos, salvo los de las primeras etapas, están digitalizados, se pueden enviar para el que esté interesado, para que pueda trabajar con ellos y leerlos. El archivo es muy completo. Generalmente lo que hacemos es cuando hay un tema particular que interesa, pasarles el correo del autor.
para que directamente se pongan en contacto con él y le planteen la necesidad y lo que les interesa. Sobre todo que así no solo pueden tener el trabajo, sino pueden preguntar muchas cosas que se les van a responder directamente. Este material, que después lo vamos a invitar que lo recorra, es muy largo, es muy difícil leerlo en una pasada, pero yo le he pedido a Federico que nos mande por internet la foto para que podamos por lo menos distribuirlo a las escuelas de firma. Sí, esperemos que se dé. Inclusive hay, Yo no ayudo para recibirlo. inclusive hay textos que son más amplios, porque digamos, esto es la síntesis de textos que antes se prepararon, que ya estaban preparados por cada uno de los autores, que también, bueno, en algún momento la idea es ver si podemos sacar una pequeña edición. Está la misma base de lo que aparece aquí, ampliada, y algunos otros textos diferentes de cosas que no se pudieron plasmar en los banners. Es lo que en los trabajos se llama bibliografía. Claro, la bibliografía que, bueno, intentaremos en algún momento poder sacar una edición que la tenemos ahí pendiente. Y hay gente de otras localidades acá. Ah, bien, qué bien. Siempre en nuestros encuentros la presencia de alumnos le da una particularidad especial, así que les agradezco mucho a ustedes, a los docentes. Ustedes siempre han venido y aparentemente se han interesado en estas cosas, así que nuevamente estamos a disposición de lo que quieran. Bueno, no sé. ¿Los políticos qué van a hacer por todo esto? A ver. ¿Qué podemos esperar? La verdad que es muy importante y comparto con lo que decía usted, Brina, esto tiene que estar en la política. Es triste por ahí desconocer de dónde venimos, quiénes somos, qué es la provincia, quiénes fueron los que llevaron adelante todas estas luchas. Realmente esto se desconoce. Uno por ahí trata de llevarlo en el boca a boca porque otra no te quiere dar. Y bueno, Nosotros decimos que entramos por la ventana. Sí, si me permite, me provocaste por eso. No, dos cosas. Hace más o menos 25 años atrás, cuando se comenzó a hablar de las privatizaciones de las empresas públicas, de achicamiento del Estado y demás, tuve en mis manos las exigencias del Banco Mundial para prestarle a la provincia de Santa Fe 350 millones de dólares para privatizar aguas y para privatizar la EC, entre otras, y el banco, entre otras cosas. Entre las condiciones que el Banco Mundial le exigía a la provincia de Santa Fe para entregarle ese dinero estaba limitar las horas cátedras en lengua, historia y matemáticas. Pregúntense ustedes por qué, ¿no? Es la mejor forma de quitar identidad de un pueblo y es la mejor forma de subyugar a los pueblos. Esta es la falla. Y la positiva, digo, porque está bien la pregunta, ¿qué hacen los políticos o qué hacemos los políticos? En Santa Fe se ha comenzado a discutir la nueva ley de educación. Estuve ayer, el Ministerio de Educación está generando ámbitos de debate. Ayer estuvimos en Maciel, fui invitado porque el debate de ayer era ruralidad y cooperativismo. Había no menos de 200 personas, el 80% o más docentes que habían venido de todas partes. Participaron con una mecánica que para mí era original, a lo mejor para ustedes es habitual, pero se fueron reuniendo de a 10 más 2 personas del ministerio, una que conducía el debate y otra que iba tomando nota, partiendo de los 10 derechos que se pretende garantizar como mínimo, no en forma excluyente, pero como mínimo en la nueva ley de educación. Este creo que es el quinto o sexto encuentro que se hace y se van haciendo encuentros de distintos temas y en distintas regiones. Bueno, yo creo que es de fundamental importancia participar. Sinceramente me impactó estar con docentes, en el caso de mi mesa, con docentes que venían de Gato Colorado, que venían de Tostado, que hablaban de escuelas que tienen
14 kilómetros de tierra para acceder a ellas, o sea, inaccesibles prácticamente cuando el tiempo no los acompaña. Entonces realmente hace muy bien al funcionariado en general, que van a ser en última instancia, había una diputada, había un senador, que van a ser los que van a terminar aprobando la ley, nos hace muy pero muy bien nutrirnos de esas realidades. Entonces digo, yo sé que la gente muchas veces está cansada de participar, yo sé que la gente muchas veces dice, nos hacen participar, nos hacen hablar y después hacen lo que quieren. Bueno, creo que esta es una oportunidad distinta de participar. Me tocó hacer uso de la palabra y yo decía, hubiese sido mucho más rápido, económico, que el Ministerio contratara 2 abogados, 2 pedagogos, le diera 60 días para redactar una ley y seguramente la redactan porque hasta la pueden bajar de internet de otras provincias, de otros países. Pero el Ministerio optó por un camino totalmente distinto, que es la participación de la gente. Y entonces me parece que hay que hacer uso real de esta posibilidad de participación. La voluntad del gobierno es que antes de fin de año este proyecto de ley pueda estar en las cámaras. Entonces me parece que hay que aprovechar esta oportunidad, hay que participar y muchas de estas cosas tienen que estar contempladas en la ley. Okay. Sí. Esa misma dinámica, con los 10 derechos que se pretenden garantizar, ya se hizo en las escuelas. En las escuelas, bueno. Ya participaron los alumnos en todos los niveles, primaria, secundaria, tercera. Sí, ya trabajamos en eso y difundimos las reflexiones. A mí me decía el amigo que lamentamos no conocer la historia. Es mucho peor. Nos cuentan una historia que no es la historia. O sea, conocemos una historia que por lo menos es parcial. Generalmente se escribe desde Buenos Aires, a veces con intereses económicos de parte de los que escriben y a veces por desconocimiento del interior. Estos días que hay un tema que se machaca por todos lados, yo no sé cuántos hemos tenido oportunidad de hablar con indígenas originarios. Yo creo que para poder hablar con bastante fundamento, habría que tener esa experiencia. Yo, gracias a Dios, he podido hablar con algunos, pero es muy limitado. Una investigación seria implicaría ¿qué cosa? Que se beque a los alumnos, a los universitarios, a los profesores, que vayan y tomen contacto, que conozcan la realidad, porque por ahí estamos viendo por televisión las cosas y no siempre nos cuentan la historia. De nuevo, a disposición de todos, los invito a recorrer. ¿Qué se puede hacer con respecto a que en Santa Fe se cuente la historia de Santa Fe? Porque termina de darte el camino. Nosotros los historiadores, estoy seguro que trabajamos seriamente, que tenemos bastante conocimiento del tema, que podemos ser los historiadores, estar a disposición y responder a los intereses, sobre todo de las escuelas. Cada vez que nos llaman vamos y hablamos con los chicos y realmente nos llevamos bastante bien con ellos. Entonces, bueno, tratemos de aprovechar esta posibilidad que estamos brindando. Por el momento es un parche, pero hasta tanto se trabaje una ley, y bueno, creo que son una partecita de la posible solución. Pero es importantísimo, porque uno está trabajando y escucha la radio y se va enganchando. Sí, por suerte las radios nos llevan bastante el apunte. Y generalmente, por suerte, me encuentro con casos como el tuyo bastante seguido. Te escuché, me gustó, me interesó, contame. Por ahí anda Goyeneche que me para en la calle y dice, yo te escuché, pero vos tenés que decirme. Sí, O sea, y uno va recomendando al otro, escuchar. Pareciera que esto sirve, pero les cuento una ilusión, a lo mejor medio de adolescente. Nelson Real fue el maestro de todos los historiadores rimatenses. He quedado yo, me miro para atrás y casi que me encuentro muy solo. Ojalá encontrara a alguien que se vaya interesando, al cual yo le podría brindar todo el apoyo, todo el material, pero ojalá que surja. Sí. Por ahora, bueno, gracias. La solución que decía de la parte educativa, ¿no? Sí. En la currícula y todo eso. ¿Dónde se hacen y quién tiene acceso a esas reuniones? Porque, por ejemplo, una pregunta que muchas veces se hace a la gente, incluso a maestras, ¿por qué no mandamos diputados a Tucumán?
No sabe contestar. Sí, está ahí. Está bien, los historiadores. Silvia ya aprendió a hacer en el pizarrón el cuadradito de las tierras de Santa Cruz. Y seguramente se las cuenta a las chicas. Es decir, tampoco se sabe la historia de Firmat. Y yo le preguntaría a ustedes, ¿por qué tiene diagonales Firmat? ¿Por qué no son todas calles cuadradas? ¿Alguno lo pensó? La geografía tradicional tenía unos rumbos de todas las propiedades que seguían generalmente la línea del curso de los ríos. A este muchachito de Casado con sus amigos Firmat se le ocurrió pasar el ferrocarril de norte a sur y le dieron 100 hectáreas donde iba a estar la estación. Ese es un cuadrado que quedó girado con respecto al resto del pueblo, porque los barrios siguieron lo que era su tradición. Entonces, ese cuadrado inscripto dentro de un rectángulo da todas las diagonales que tenemos. Otra pequeña historia de Firmat. Está a caballo de 2 departamentos. La calle Italia divide Villa Constitución de General López. Y si bien la jurisdicción es única, hay 2 departamentos. No es muy frecuente que esto ocurra y bueno, somos un caso bastante raro. También divide, esa calle histórica es patrimonio histórico. Si se acercan al paso nivel cerca de Anestri van a ver un poco cuál es la historia. Divide lo que fueron las propiedades de Bombal y las propiedades de los 12. Eran de Masfuentes, los 2 grandes terratenientes de Apre. Bueno, si a mí me dejan hablar, nos vamos a las 12. Ay, siga. Siga. ¿Los invitamos a recorrer? Bueno, entonces lo estoy filmando. Sí, señor, me escucho. Lo podemos llevar a los que... Usted se tiene que presentar y dígame qué quiere hacer usted con el video. Bueno, Dígame. soy Carlos Bleina, uno de los coordinadores de la agrupación de historiadores. Durante mucho tiempo pensamos en esta exposición gráfica subirle un video, que es una forma mucho más didáctica de presentarla. Seguimos con ese proyecto, recogemos una inquietud que nos plantea, que es muy interesante. Por supuesto, tenemos que conversarla con el resto de los integrantes de la agrupación, pero es una idea sumamente interesante que la vamos a tener en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me llamo Federico Antoniazzi, soy de Casilda, trabajo en el Museo Municipal Santos Pesticari de Casilda y soy uno de los integrantes del grupo de historiadores que ha trabajado en esta muestra colectiva que se presentó hoy acá en Firmat. La idea que tenemos con esta muestra es tratar de ver cuál fue el aporte del sur de Santa Fe a las luchas por la revolución y por la independencia, y sobre todo poder explicarle a los vecinos de los distintos pueblos por donde va la muestra y bueno, a los jóvenes sobre todo, por qué Santa Fe penduló durante tanto tiempo entre el congreso que se estaba desarrollando en Tucumán, en cuya acta de declaración de la independencia no hay representante santafesino, y el congreso del Protectorado de los Pueblos Libres de Artigas, que durante gran parte de la década de 1810 tuvo un influjo decisivo sobre lo que hoy sería el litoral, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, la Banda Oriental. Intentamos eso, mostrarle a las jóvenes generaciones que podemos hablar de la historia argentina en clave santafesina, en clave regional. No somos los únicos que estamos haciendo esto es un aporte, hay muchísima gente que desde las localidades de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires están tratando de mostrar la historia del interior. Con respecto a lo del artiguismo, hay muchos encuentros, muchos congresos que se están desarrollando en Entre Ríos, en Uruguay, y acá nosotros en nuestra agrupación tenemos a un profesor muy importante del Instituto La Ferrier de Villa Constitución, el profesor José Hugo Goicoechea, que está trabajando en 2 sentidos: la relación que tuvo nuestra región con el artiguismo y por otro lado la historia regional en clave de historieta. Se está dedicando a partir de la historieta a contar la historia de los pueblos y la historia argentina. Son aportes, la idea es que la gente se pueda ir sumando y que entre todos podamos construir una historia plural, no solamente de la localidad y de la región, sino también del país. ¿Historietas en, digamos, gráfico o en videos? No, se está trabajando con impresión de libros, es decir, la combinación de historietas, digamos, con el dibujo, con la imagen, y grajeas, pequeños textos que comentan etapas de la historia. Ellos han sacado ya varios tomos, ahora se está preparando uno sobre la historia del sur santafesino desde finales del siglo XIX y comienzos del XX,
pero ya hay uno sobre el grito Alcorta, otro sobre Villa Constitución, otro sobre los inmigrantes, es decir, hasta ahora por lo que yo conozco han hecho material impreso. Pero bueno, como decía antes Carlos, el gran desafío es el audiovisual. Nos ofrecemos a colaborar con la parte video, la parte edición, Sí, y si yo te creo que parece, juntamos material y armamos un video para que sea más didáctico y se pueda mandar por todos Con un lados. trabajo mancomunado me parece que ese sería el futuro de las investigaciones que hacemos. Muy bien, muchas gracias. No, gracias. Todo el mundo vive al tanto de 1.000.000 de cosas nuevas, pero ya nadie se entera lo que pasa en su ciudad. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal.